Bien, vamos a ver tres reglas sencillas que te van a permitir ser mejor en el ajedrez porque reducen la cantidad de errores que cometes y te van a ayudar también a encontrar buenos movimientos. Empezamos con este ejemplo donde juegan las blancas. Vale la pena que observes qué jugarías por un momento y vamos a pasar a examinar las opciones. Con las blancas vemos, por ejemplo, que podríamos tomar con nuestro caballo en F3, esa torre que está allí. Pero también vemos la opción de dar un jaque con la dama en H7 y esto se ve más prometedor. Después de esto tenemos dos piezas ahí atacando, el rey se mueve, el rey tiene que seguir moviéndose porque tenemos varias casillas dominadas, dama por G7 y todo esto se ve muy bien, parece ganador, muy prometedor. Si el rey va atrás damos jaque mate con torre H8. Pero hay un pequeño detalle que seguramente no has visto. Movimiento que las negras pueden hacer aquí y que arruina por completo nuestro plan. Es un movimiento que normalmente no ves porque es muy extraño. Torre F7. Movimiento en el que de repente te están dando jaque, tienes que mover el rey, te quitan después de eso la dama y todo se termina. Ahí se acaba el plan. Estas situaciones ocurren todo el tiempo y son muy molestas porque la posición de verdad es prometedora, de hecho es ganadora, pero para ganar tenemos que hacer algo muy preciso y aquí se ha cometido un error de cálculo. Entonces, esta posición, que no nos vaya a suceder como Fischer, que al final de su vida estaba diciendo que no quería jugar ajedrez, debemos evitar cometer este tipo de errores. Entonces, empecemos a pensar, por ejemplo, em, ¿qué opciones tiene nuestro oponente? Lo primero que deberíamos pensar. Ahí está la clave de todo. Antes de hacer nuestro movimiento, debemos identificar qué opciones tiene nuestro oponente, ¿m? Para tenerlas presentes. En esta posición, por ejemplo, ya vemos acá este potencial jaque descubierto, ya vimos hace un momento, pero también, incluso sin la dama, olvidémonos de la dama por un momento, las negras tienen la posibilidad de darnos un jaque con la torre por F2 y eso también va a ser molesto. Hablamos de algo así, digamos que jugamos aquí cualquier cosa, digamos de las blancas, después de eso nos hacen torre F2 jaque y olvidémonos de la dama, vamos a mover el rey a algún lado y por ejemplo si vamos aquí nos meten caballo E2 y bueno, aquí también ya hay problemas. Así que debemos estar pendientes de esas opciones porque tenemos que hacer algo rápido, algo forzado. Nosotros no podemos perder tiempo y eso es lo que debemos tener en cuenta para no cometer un error garrafal. Por ejemplo, caballo F3 inmediato también permitiría que entrara la dama negra. Nos toman ahí y bueno, también nos va muy mal. Así que nuestro movimiento siguiente debe ser algo forzado, algo que obliga a nuestro oponente a responder. En ese sentido, podríamos pensar, bueno, los momentos no son muchos, podríamos pensar en dama C4, también en dama H7 que ya lo vimos, y uno más que es la verdadera solución aquí, jaque con la torre, sacrificio, para mover al rey hacia la esquina y ahí dar jaque mate, ese sí funciona. Otro ejemplo aquí, también con blancas, veamos qué jugarías, piensa por un momento, pausa si quieres, y ya sabes, bueno, más o menos qué es lo que debemos pensar. Como entrenador, cuando analizo estas partidas con mis estudiantes, no esta concretamente, pero cualquiera, porque eso sucede todo el tiempo, sucede que veo a un estudiante que, por ejemplo, jugaría aquí, que ve que el rey está bastante expuesto, jugaría algo como H4, y me dice, oh, pensé que la torre tenía que moverse, luego yo iba a tomar en H5 y no vi el desafortunado torre por G2. Jaque. Es una batería muy fuerte. Después de esto, simplemente las blancas están perdidas. Jaque, viene otro y viene otro jaque. Eso es lo que hacen los estudiantes. Entonces, esto es muy molesto porque la posición blanca de verdad es fuerte. El caballo de verdad tiene cercado al rey. Y aquí hay varias opciones y de verdad las negras apenas están aguantando. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente observar la batería fuerte de las negras y hacer algo contra lo que pretenden hacer. En ese caso, entonces, protegernos de torre por G2 y podemos hacerlo de diferentes formas, como puede ser dama por C6. Ahí protegemos, además creamos la posibilidad de algún jaque descubierto y ahí sí podemos ganar esta partida. Las negras están paralizadas.
Sigamos viendo otro ejemplo. En esta posición de la defensa Grunfeld, las blancas juegan B3 y las negras responden torre E8. ¿Cómo jugar aquí con las blancas? Piensa, pausa y discutámoslo. Por supuesto, la mayoría de jugadores seguirían con alfil B2 porque para eso jugaron B3 previamente. Y aunque es un movimiento normal, pasa por alto algunos detalles. En esta posición lo recomendado, ojo acá, es que las negras acaban de hacer un movimiento y debemos preguntarnos qué cambió con ese movimiento. Es una pregunta muy sencilla, ¿qué cambió? Con eso podemos identificar las opciones de tu oponente. Y lo que vemos aquí es que con el movimiento de esta torre nos pretenden jugar E5 o es una opción. Eso es algo a notar. Y bueno, no significa que tengamos que impedirlo porque E5 aquí no resulta peligroso, tenemos bien defendido el centro, pero debemos tener presente que esa es la idea. Una idea, porque adicionalmente a eso tenemos el hecho de que cuando se mueve esta torre el peón en F7 ha quedado indefenso y podemos jugar caballo G5 y atacarlo conjuntamente con el alfil. Así se impide el avance de 5. Las negras, bueno, podrán defender este peón, pero es un movimiento a considerar. Y relacionado con esto mismo, al ver esta debilidad podemos sacrificar el alfil. Y después de que el rey tome, podemos saltar con el caballo a G5. Después de que el rey se vaya, jugamos caballo E6 y tenemos la dama atrapada y ganamos la partida. Ganamos simplemente preguntándonos qué ha cambiado en la posición. Esto nos sirve para evitar errores, como puede suceder en esta otra posición donde juegan caballo B6 y no vamos a perder aquí el alfil porque nos juegan esto, entonces entendemos que ha cambiado, es una opción, pero también nos permite encontrar opciones como lo que vimos hace un momento, oportunidades que normalmente se nos pasarían por alto. Ahora es el turno de las negras, nos pasamos de bando. Que pensar por un momento qué jugarías. Bueno, lo que vemos es que estamos en jaque, o sea que hay que resolver ese jaque, obviamente. Y la reacción más natural sería mover el rey a la esquina. ¿Listo? ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que en estas posiciones, antes de jugar, nos preguntemos qué sucedería un movimiento más tarde, antes de hacer el movimiento. Porque la gente cree que para ser un buen jugador hay que calcular, no sé, 50 movimientos, visualizar todo lo que existe en el tablero, pero en realidad los grandes maestros no juegan así. Es suficiente calcular 2 o 3 movimientos, incluso a veces solo uno más. Con eso es suficiente. Así evitamos hacer errores tontos y cometer errores garrafales. Aquí, después de rey H8, pensemos en lo siguiente. ¿Qué sucede después de rey H8? Por cierto, pensamos en movimientos peligrosos, agresivos, no en todo lo que se pueda jugar en el tablero, porque si se van atrás las blancas o lo que sea, nada de eso ya nos interesa. Simplemente movimientos agresivos, o sea, jaques, capturas y movimientos de ataque. Eso es lo que debemos ver. Entonces, como capturas, vemos acá, por ejemplo, un torre por F8, donde simplemente intercambiamos torres y no pasa nada más. Eso no es problema. Pero ¿qué pasa con caballo F7 jaque? Eso ya es algo que hay que evaluar un poco más porque ya se ve molesto y peligroso. Y hay algo más, que es el movimiento ganador acá. Un caballo G6 que la computadora misma nos muestra que es ganador. Después de esto viene jaque mate. Podemos tal vez interrumpir por un momento con el alfil, pero jaque mate. Entonces eso nos demuestra que rey H8 tiene por ahí escondido su error si no hacemos lo correcto. ¿Qué hacemos entonces? Antes de jugar debemos hacer algo diferente, pensar en algo diferente. Y ese movimiento es B3. B3 es perfecto, que no solo bloquea el jaque, sino que a la vez ataca al alfil y nos da un tiempo para atacar una pieza más. Estamos atacando al caballo. Con esto salvamos la partida y de hecho ganamos. Vamos a ganar material y ganar la partida. Por ejemplo, podría seguir acá un intercambio de torres. Listo, no pasa nada. Seguimos atacando ambas piezas. Tomar con el alfil, jaque. Lo tomamos y luego tomamos tranquilamente este caballo. Después de eso, bueno, tenemos una pieza de más, una posición más activa. Podemos seguir atacando ahora con nuestro alfil, creando un ataque directamente contra el rey. Esto es totalmente ganador. Y un ejercicio a partir de esta última posición. ¿Qué pasa si aquí, cuando toman con la torre, no tomamos con la torre, sino con el alfil? ¿Hay alguna diferencia en esta otra posición? Observa qué jugarías con las blancas. Observa todo y escribe en los comentarios qué ves. Juegan las blancas.
Entonces hemos hablado de ciertas formas de pensar, de hacerse ciertas preguntas sencillas para encontrar buenos movimientos y para no cometer errores garrafales. Si quieres profundizar en todo esto, tenemos cursos dedicados, por ejemplo, 3 pasos a 2000 de Elo, donde te enseñamos de todo lo importante en el ajedrez para evitar cometer errores garrafales y para empezar a progresar de verdad. Estudia nuestros cursos completos cuando puedas.